están? Muy buenas tardes. GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Pequeño ajuste. Ahí está. Es que me veo así como de fotografía infantil. Fíjense que no lo había planeado. La verdad es que nos quedamos ayer a dormir en San Miguel de Allende. Está muy cerca de Comonfort. Originalmente le había yo dicho a Emma que nos podíamos quedar en... Ya le notificó que ya empezó la transmisión, yo creo. Sí. Originalmente nos quedamos... le dije a Emma que a ver si nos quedamos en Querétaro, pero estaba ahí ya pegado Comonfort. Además, después de una jornada fuerte, que empezamos a las 5:30 de la mañana en Puebla y que terminó en Comonfort después de 3 eventos, el de Celaya, el de Juventino Rosas, Santa Cruz Juventino Rosas y finalmente Comonfort. Nos quedamos en un hotel muy agradable, Narum creo que se llama, una casa antigua, remodelada. Las habitaciones, es como un hotel boutique, pero en realidad las habitaciones bastante espartanas, diría yo. Estaban sencillas, muy bien el servicio, bien. Soy hijo de la mala vida, habíamos quedado de levantarnos tarde y a las 8 de la mañana ya estaba yo despierto. Y luego, Eduardo García, ¿qué opina de lo que dijo Barbosa el día de hoy? Ya opiné, que yo también lo quiero mucho. Entonces, ahí nos quedamos. Hoy en la mañana desayuné en un lugar ahí muy agradable, Inside Café, que debería llamarse Laberinto Café porque va subiendo así por escaleras hasta la parte alta. Llegó un hombre muy singular ahí a plantearme un tema. Nos estaba desayunando. Se nos fue el tiempo en nada, hombre. Ahí es chiquito San Miguel de Allende, pero tampoco es que hayamos visto gran cosa. Hice alguna compra de pánico en una Azul Cobalto, se llama un lugar de alfarería de San Miguel de Allende, que es muy bonita también, muy apreciada, está carísima, compré una taza bellísima, pero, pues, o sea, la verdad es que fue un exceso, estaba una fortuna. Pero bueno, está muy bonita, debió haberla bajado para estrenarla ahorita aquí en mi té. Está preciosa la taza, se los hubiera presumido después. Y ya pues nos venimos de regreso, paramos en las nieves de vino, fíjense, esas se las tengo que presumir, a Emma le encanta. Es un lugar, sales como si fueras al Misión San Gil y agarras como si fueras a la ex hacienda Galindo, que es un hotel muy bonito, muy bonito, y que dicen, cuenta la leyenda que era la hacienda que le regalaron a doña Malintzin. Tiene, el lobby es muy bello, muy bello. Sus habitaciones también a secas, tienen una como jacuzzi exterior porque hay muy buen clima, ahí el de Galindo. Hace mucho que no voy, unos jardines bellísimos, un lugar que vale la pena. Es más grande, yo creo que más bonito que el Misión San Gil. El Misión San Gil está bastante bien. Ya le hace falta una manita de gato. Y luego, saliendo de la supercarretera para bajar a la carreterilla pedorra que va a la ex hacienda de Galindo, está como una glorietita y ahí hay unas nieves. Bueno, pues a Emma le gusta mucho la nieve de vino tinto. Cada que pasamos por ahí muere por la nieve de vino tinto, y hoy en San Miguel de Allende había un puesto de nieves y tenían de vino tinto y estaba espantosa. Carísima y horrenda. De plano la tuvo que desecharla, porque yo no sé si las nieves Gracias se echan a perder, porque tenía una consistencia rara y estaba mala. La verdad es que estaba mala. Y entonces ya se reconcilió con la vida después de su nieve de vino y estuvimos ahí, pues ahí veníamos en camino, no estaba tan pesado el tráfico, pero vi que nos íbamos a tener que parar ahí en algún lugar a transmitir. Decía que llegábamos 6:30 a la casa,
valiente joven que le recordó a Lencho su racismo. Sí, muy bien ahí, que fue a la UNAM y que lo ponen en su lugar a Lorenzo Córdoba para que se eduque. Y entonces dije, híjole, un restaurante en el Estado de México están muy neuras con lo del cubrebocas y es una monserga. Miren, les voy a presentar ahorita aquí a... Bueno, pero primero, ahorita les digo dónde estoy. Total, que dije, le digo a Aura, oye, y mi tía estará en su casa, en la Unidad del Seguro Social en Tequesquinahuac. Entonces, por eso puse vuelta al pasado, o al origen puso, ¿cuál de las dos? Ya se fue. Porque aquí yo crecí. Llegué a los 5 años, o sea, yo viví en Vidal Alcocer, 716, interior, ¿qué interior era? 16, ¿verdad? 716, interior 16, ahí, pues no nací ahí porque nací en La Guerrero, pero ahí estuve hasta los 5 años. Y luego era una vecindad, era un espacio grande, no estás amontonado, porque aunque era una vecindad y un lugar para gente pobre, los espacios eran muy grandes en esa época, en las vecindades. Y nos vinimos aquí a la Unidad del Seguro Social porque aquí muy cerca, a 5 minutos, está una fábrica que se llama Acero, no estaba, ya no existe. Acero Solar era una acerería muy importante, muy grande, que obvio decirlo, producía acero. Y ahí entró mi tío a trabajar, Daniel Noroña Velázquez, él, un amigo suyo de la infancia, ¿cómo se llamaba? Fest. Fernando. El que trabaja. Fernando Fest. Fernando Fest. ¿Vive todavía o ya habrá muerto? Todavía vive. Fernando Fest era... Mi abuela tenía una comadre, la comadre Imelda, que era madre, se había casado con un alemán de apellido Fest y tenía un chingo de hijos. Y uno de ellos era Fernando y se conocieron desde niños. Aquí mi tía Rebeca, mi mamá, que ya murió, Rosa María Noroña Velázquez, y mi tío. Y se vino a trabajar con él ahí en Acero Solar. Y entonces esta unidad del Seguro Social de Tequesquinahuac o de Tlalnepantla, como también se le dice, unidad IMSS número 2, la gente pensaba que era para trabajadores del Seguro Social y no, era para trabajadores asegurados que trabajaban en la zona fabril de Tlalnepantla. Es una unidad de 1,300 viviendas, si mal no recuerdo, o 1,500, ya no me acuerdo. 1,500. 544. Mira, 1,544, está diciendo mi tía. Y aquí llegué desde los 5 años. No en este departamento, sino en el de al lado. Ahí era un departamentito de 30 metros cuadrados, chiquititito. Es muy pequeño. Y ahí vivíamos originalmente mi tío, mi tía, mi tío Daniel, mi tía Rebeca, mi abuela, María de la Luz, Mónica y yo. Y en diversos momentos mis otros 3 hermanos, bueno, mis 2 hermanos, Raúl Manuel, y mi ex hermana. Entonces, pues aquí crecí. Aquí hay una primaria, aquí al ladito abajo, y mi abuela me manda de aquí a La Guerra hasta el Zócalo, ahí por donde vivo, a un lado de la Plaza Santo Domingo. Venga, Camino ni perdón, no olvido, cárcel a los vendepatrias, Estados Unidos mexicanos, Fernando Noroña. Aquí crecí, la unidad está deterioradísima porque en los 80s el Seguro Social, estas eran unas unidades que al principio si se te rompía un cristal te lo cambiaba la administración del Seguro Social. Tenía áreas verdes, tenía primaria, preprimaria, primaria, secundaria, esa se hizo después, porque en realidad se iba a la Niños Héroes, y luego se hizo una preparatoria a la que yo fui, que se llamaba CECIT 210, Bachillerato en Físico-Matemáticas como vocacional, también se hizo después. Ya se llama de otra manera, Cebetis, y parece reclusorio ahora. Entonces aquí yo crecí, yo me iba de aquí hasta el Zócalo, en algunas veces con mi tía y luego solo. La mayor parte del tiempo me tocó solo, era otra época, entré a los 5 años a la primaria, pero aquí crecí, hombre, yo viví aquí de los 5 a los 28 años. Y
aquí empecé mi participación política. Yo fui dirigente de esta unidad habitacional, el dirigente principal, y luego fui dirigente de las 7 unidades habitacionales del Seguro Social cuando nos opusimos a la venta, porque estas unidades eran... se quedó en los hechos, o sea, eran viviendas para los trabajadores, pero con la inflación las rentas se fueron congelando. Y entonces valía más el papel del recibo de tu pago que lo que pagabas de renta. Y el Seguro Social, que empezó a quitarse cargas, decidió venderlas, las viviendas, a sus habitantes. Y todo el mundo estaba encantado porque eran viviendas en renta. Y aunque nosotros les decíamos que no se comprara, porque se había convertido en una prestación social adicional al haber quedado congelada la renta. Porque, como he dicho, hijos de trabajadores, de trabajadoras, pudimos ir a la universidad gracias a eso. Inclusive había gente que tenía su carro, un mal vehículo, pues, gracias a que aquí pues, prácticamente no pagábamos renta. Y al principio no nos hacían caso. Y el Seguro Social cometió el error de ponerse avaricioso y puso precios muy altos de las viviendas, muy altos para lo que la gente esperaba. Y entonces nuestro movimiento tomó mucha fuerza. Y yo aquí y en las unidades habitacionales viví por primera vez lo que era el liderazgo. No lo volví a vivir en décadas. O sea, yo fui dirigente todo el tiempo. Pero después en la política yo no entendía por qué era tan difícil y por qué eran tan mezquinos y por qué no te reconocían y te madreaban y acababan haciendo lo que tú proponías, pero aparecía como lo que lo había propuesto otro después de haber debatido horas y haber dejado en el olvido que tú habías hecho la propuesta. Una cosa que yo no entendía, la verdad, porque además como yo tuve una formación universitaria muy marxista, muy de izquierda, yo creo que veíamos pues no con relativo, con bastante romanticismo a la gente de izquierda, que se había jugado la vida y pagaba con su vida por sus sueños de libertad, de cambio, de construcción de una sociedad diferente. Entonces yo ingenuamente llegué a la formación del PRD pensando que los que venían del Partido Comunista y de toda esa línea, pues eran gente heroica y entregada y comprometida. No, hombre, una bola de hijos de la chingada, no, hombre, era de oportunismo, de mezquindad. Pues haces política con seres humanos de carne y hueso. Y era dificilísimo, dificilísimo. En realidad yo hice una hazaña en esa época porque a los 32 años fui dirigente del PRD en el Estado de México. Yo estaba pensando el otro día si había sido un error. Y es muy probable que haya sido un error, que yo haya renunciado a esta residencia legítima que tenía yo desde los 5 años, que haya renunciado a toda tarea política en el Estado de México, que haya renunciado a toda participación directa aquí en el Estado de México. Y sin embargo, creo que no estaría donde estoy si no hubiera hecho eso. Son paradojas de la vida. Son condiciones que se dan. Me preguntaba, creo que justo en Juventino Rosas, un joven se me acercó y me dijo, yo soy luchador social, pero tengo mucho interés de participar. Y yo fui muy brutal. Ahorita les voy a leer algo del libro que estoy leyendo aquí de yoga, pero yo creo que guardando proporciones contesté un poco lo que le contestaron a Emanuel Carrer cuando fue. Miren, ya se durmió aquí, ya está dormida, ¿verdad? Sí. Miren, les presento a la, ¿cómo se llama? Negra. A la negra. ¿Por qué será? Miren. Tiene 4 meses apenas. Ahí está, miren. ¿Cómo lo ven? Esta todavía no es tan sociable, pero sí es, ¿no? Sí. Sí, se deja agarrar y todo. No se pone huraña. Ya está saludando con la manita. Está haciendo así.
Total, que me dice este joven, pues que, pues de alguna manera, que cuánto tiempo le va a llevar, que qué tiene que hacer. Y le digo, pues luchar, seguir luchando, mantenerte, leer, prepararte, comprometerte, tener principios. Yo creo que te faltan como unos 35 años. Y yo así como, ¿cómo? Pues sí, yo empecé aquí en el CECID, que fue mi primer liderazgo. Tenía yo 15 años, 16 porque fue el segundo año de la preparatoria cuando fui presidente, o fue el tercero. 16 o 17 años tenía, yo creo que 16, cuando fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la preparatoria. Luego, en la UAM era muy difícil la participación porque no estabas en un solo grupo, te rotaban para romper justo la posibilidad de articulación. Pero hubo una huelga muy importante y yo fui representante de mi carrera. Luego, aquí, 23 años tenía cuando fui dirigente, sí fue muy importante. Y ahí, yo sin saberlo, se manifestó el carisma que tengo. Aquí abajo, una escalera que está aquí a un lado, hay un descanso, subes, este es primer piso, hay un descanso que nos servía de templete. Diego ML, reportándome con mi charro negro, cada vez más se confirma que usted es el bueno, nadie tiene la conexión que usted tiene con la gente. Saludos desde Jalapa, muchas gracias. Muy oportuno comentario, ahorita lo diré por qué. Entonces ahí era en el descanso ese, ahí poníamos el sonido y se llenaba la plaza cívica, se llama aquí. Al principio había prados ahí con rejitas y los fueron quitando y fueron pavimentando. ¿Ven cómo es esta modernidad malentendida? Rogelio Vega González y el mantenimiento. Saludos, mi futuro presidente, gracias por la cooperación. Pero quedó como una plaza cívica. Ahora pusieron un templete allá abajo, horrible. Y además le restó espacio a la... se rentaban templetes para donde se hacían festivales y cosas así, ¿no? Entonces acabaron poniendo ese templete, que es un horror, la verdad. Pobre unidad, cada vez está más fea porque la gente, es impresionante, o sea, la gente que apoyó, que nos unimos, que hicimos una cosa verdaderamente extraordinaria, luego volvió a su posición de abusiva, de mezquina, de verse el ombligo, se agandallaron las áreas comunes, tomaron las áreas que eran para juego, les hicieron estacionamiento, se chingaron las áreas verdes. El deterioro es evidente de la unidad. Pues yo salí de aquí a los 28 años y no volví más en el sentido de vivir acá. Y hay gente que aquí sigue viviendo desde entonces, que aquí se ha hecho viejita como yo. A mí la vida me ha llevado por rumbos diferentes que mi trabajo me ha costado, porque no ha sido... Siempre he ido a contracorriente, fíjense. A excepción... Bueno, fuimos a contracorriente aquí en la unidad, porque al principio la gente nos tiraba de a locos. Pensaba que estábamos perdidos. Y al final, como les decía yo ayer, en algún momento yo le dije a la gente, pongan una cartulina aquí, en esta casa. No, ¿qué decía? Se renta, rechazamos la venta, o no a la venta, sí a la renta. Eso era. No a la venta, sí a la renta. Y era impresionante como en todos los departamentos, casas, había algunos que no, pero la inmensa mayoría estaban con el movimiento. La inmensa mayoría. Las dos unidades que más participaban eran la unidad de Independencia, que es muy bonita, y que también se la han madreado. Todas las unidades se las cargó la tía a las muchachas. Muy bonita la unidad de Independencia. Y mis bastiones así, cabrones, donde la gente era de participación muy fuerte. Fíjense qué paradojas, porque la unidad de Independencia eran sectores medios. Santa Fe no eran sectores medios y se sentían sectores medios. Bueno, había de todo, pero se sentían como si fueran de Santa Fe de verdad. Y ante la zona del pueblo de Santa Fe. Bueno, una unidad igualita esta, igualita, departamentitos pedorros, así, igualitos.
El de tu amiga es como de este tamaño, bueno, igual. ¿De cuál amiga? De esta, de la mujer de Jesús. Sí, sí, son igualitos, son igualitos. Sí, pero ya no vive ahí. Sí, ya sé, ya sé. Ajá, No, pues viven en San Pedro de los Pinos. ajá. O sea, era. Santa Fe nunca, nunca jaló con nosotros. Era dificilísimo, eran 3, 4 los que iban literal. Legaria participaban, Tlatilco participaban, Ayotla ni se diga. Pero, y miren, Ayotla debería haber sido un bastión también porque eran trabajadores de Ayotla Textil, la inmensa mayoría. Los líderes eran los que habían sido líderes sindicales, pero no era tan fuerte. Era aquí. Narvarte. Y la independencia en Narvarte nos costaba también. Narvarte nos costaba, participaban grupos pequeños. Y era una unidad igual, o sea, no una zona privilegiada, pero creo que eran tan chiquitos o más chiquitos que estos. Y además ahí, como es zona sísmica, había unos así que, no hombre, más chueco que mi departamento en el centro histórico. No, estaba cabrón, pero era a un lado de la SCOP, que se llamó, lo que luego fue la Secretaría de Comunicaciones, bueno, la Secretaría de Comunicaciones y que ahora no sé qué función cumple. Pero miren, es muy de estados alterados de conciencia, es muy intenso Emmanuel Carrero, este libro de yoga está interesante, pero les quiero leer que en una de las crisis que tuvo fue con un hombre que había sido jesuita y luego había sido discípulo de Lacan. Lacan es psicoanalista, ¿no? Sí. Y luego pues, acabó, él dice, pues, como un maestro zen. Dice, la última vez que lo había visto, en la segunda de mis 3 depresiones mayores, le expliqué extensamente que la vida me había conducido a un callejón sin salida del que ya no saldría y que el único modo de escapar era el suicidio. Cuando se dice este tipo de cosas espera que te contradigan, pero en lugar de eso, Rostand me dijo tranquilamente, tiene usted razón, el suicidio no tiene buena prensa, pero hay veces que es la solución correcta. Lo miré estupefacto. Si hay algo que un terapeuta de cualquier credo que sea no puede decir es eso, que el suicidio es la solución correcta. Luego añadió, si no, puede vivir. Es fácil comprender por qué digo que al final era un maestro zen. La frase si no, puede vivir produjo en mí como un cortocircuito psíquico y facilitó no solo la salida de la depresión, sino los 10 años plenos y felices que siguieron. Luego cayó en otra, después de esos 10 años, que es un poco lo que está contando aquí, cosas sobre su experiencia en el yoga y en el tai chi, que está muy interesante, la verdad. Fernanda, mi hermanita María Fernanda Campa, siempre me insistía que hiciera yoga. Ella hacía yoga y tai chi. Y él aquí lo plantea de manera, es muy franco, y bueno, no le pongo ¿para qué? Planteo ninguna definición que es yo ni soy terapeuta, ni tengo por qué andarle poniendo etiquetas a nadie. Intenso sí es, y la escritura le ha servido, como a muchos escritores y escritoras. Pues ya estamos a 29. En 2 días, no, el miércoles es 31, no es primero, ahorita estoy pensando. En 2 días tenemos la instalación de sesión de Congreso General, que quiere decir que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sesiona de manera conjunta con un nuevo presidente, si se alcanzan 2/3 de la votación, y si no, el actual, Sergio Gutiérrez Luna, queda ahí para dar tiempo a que se construyan los acuerdos, como le sucedió el último año anterior, el último año de la 64ª legislatura, a Dulce María Sauri, que al no haber acuerdos se quedó ahí. Está Laura, la panista, se me dio ahorita el apellido, cuando legítimamente les habíamos ganado la presidencia de la Cámara.
Ahora no percibo yo que vaya a haber algún litigio. Lo comentó el sábado, después de su informe. Acompañé a Nacho Mier a una rueda de prensa y ahí, a pregunta expresa, comentó que todo se perfilaba. Alejandro Jacobo, te agradezco por tu tardía información, lo vi desde en la mañana. Es que me dice que Barbosa dice que lo perdí como mío. Ya me lo había dicho desde el sábado, es información añeja. Acompañé a Nacho Mier a la rueda de prensa y ahí le preguntaron que si se perfilaba él para la Junta de Coordinación Política, el grupo mayoritario Morena le corresponde no los 3 años porque no tiene mayoría absoluta como en la legislatura pasada, 251, no los tiene. Yo insistí en que hiciéramos un solo bloque Morena PT Verde para que tuviera mayoría absoluta y tuviera la Junta de Coordinación Política que tanto dijeron que era importantísima y por eso le entregaron al PRI la presidencia de la mesa directiva el último año de la pasada legislatura, se los recuerdo, solo por convivir. Y ahora no tuvieron problema en que el PRI tuviera el primer año, no cumplió ninguno de los acuerdos, entiendo yo. Hasta donde estamos informados, votó en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica y votará en contra de la reforma constitucional en materia electoral, junto con el PAN, el PRD y Movimiento Paniagua. Entonces, pues no pasará esa reforma. El primero, se dan 2 fenómenos que de una vez lo comento, porque lo van a empezar a intrigar. Desde que Calderón se robó la presidencia, a ver, antes, el presidente de la República acudía al Congreso, a la sesión de Congreso General, a dar el informe al pueblo. El informe al pueblo, así como el compañero presidente informa al pueblo a través de sus mañaneras todos los días, mediante la prensa. La Constitución preveía que la soberanía radica en el pueblo, pero que su representación era el Congreso General, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el presidente ahí acudía, y en el régimen priista se había convertido en el famoso besamanos, todo el mundo le aplaudía, era el día del presidente, no era el día de la rendición de cuentas, sino era el día del presidente. Ahí todo el mundo se le ponía de tapete, hasta que la oposición llegó a las cámaras y cada vez fue creciendo la crítica, hasta que en 88, por el fraude de 1988, hizo crisis, y ahí interpeló valientemente un hombre hoy absolutamente extraviado, un hombre extraordinario, un gran orador y un gran polemista llamado amigo también, Porfirio Muñoz Ledo. Ahí él, a Miguel de la Madrid, en un ambiente a contracorriente, lo interpeló, que era dificilísimo hacer eso. Y así salieron los diputados del entonces Frente Democrático Nacional, todavía no existía el PRD. 1 de septiembre de 1988. Telma Espino, perdón, ¿qué significa ser corcholata en política? Saludos desde Houston. Compañero presidente le dice así a los aspirantes que él destapó, ¿no? Corcholatas. Y luego explicó quién había inventado ese término. Me parece a mí muy desafortunado. Yo soy un hombre libre que aspiro a ser su relevo. No soy corcholata, primero porque soy hombre libre y segundo porque a mí no me destapó. Entonces, no caigo en su condición. Entonces ahí se fue una confrontación que se mantuvo hasta, primero con De la Madrid y luego con Salinas, que se robó la presidencia. Ahí hubo un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, ingeniero, como le hemos dicho toda la vida, quienes no estamos en su círculo cercano de amistad, digamos, con mucho respeto, era el líder del movimiento, y fue un fenómeno muy importante, rompió al PRI, abrió el camino hacia la democratización del país, contribuyó enorme durante décadas. En realidad fue el líder y luego el líder moral, se le decía, de la izquierda, del PRD. Entonces ahí fue un parteaguas y desde entonces el presidente en turno, Salinas, ni se diga,
sabía que iba a una jornada difícil. La mayoría del PRI ahí lo cobijaba y te decían chingaderas y todo. Yo no fui diputado, les decían a los diputados opositores, pero siempre había quien ahí se plantaba, porque era también la gran oportunidad. El país estaba viendo el informe, los medios manipuladísimos como siempre, a favor del sistema, y entonces era la gran oportunidad de la oposición de ahí de señalar, de hacer críticas. Tú no decías nada, le hacías alguna manifestación ahí. Una vez Marco Rascón se puso una cabeza de cochino abajo de la tribuna con Salinas ahí, por ejemplo. Fue brutalmente criticado, fue un acto de mucho valor, era muy difícil. Y la izquierda, pues ahí se fue fogueando y siempre más en la protesta. Luego con Zedillo, igual, y bueno, hay unas fotos famosísimas del fraude pues en 88. Ahí se pone unas orejas, boletas electorales como orejas Fox, que era muy joven, en protesta porque también el PAN señaló que había habido fraude electoral. Manuel Cloutier, padre, fue el candidato a la presidencia de Acción Nacional. Ya que se los habían madreado, se hizo un frente común de Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra, que denunciaron el fraude, toda la oposición en su conjunto. A pesar de eso, Salinas impuso. Decían que con más del 50% de los votos, 51, una cosa así. Fue evolucionando la Cámara, el Congreso, la sesión de Congreso General, y en 97, por primera vez en la historia de nuestra patria, el antes invencible PRI, Telma Espino, no es por ofender, pero tengo 37 años acá y no leo mucho de política. Usted es mi gallo, da igual. Eso, muchas gracias, Telma. Abrazote. Eso, chinga. Justo estoy pensando hacer una gira por Estados Unidos, ahorita les comento. Y en 97 perdió el PRI la mayoría. La oposición tuvo mayoría, PRD, PAN, no me acuerdo qué otro partido, y Porfirio Muñoz Ledo llegó a la presidencia de la Cámara, él respondió al informe de Zedillo, y el bloque se rompió, hay que reconocerlo, no por la derecha, no, fue el PRD el que se fue a negociar por las cosas de presupuesto, es la verdad. Porfirio Muñoz Ledo lo comentó mucho, era un bloque mayoritario. Creo que ahí fue diputado Santiago Krill también, que se perfila para presidir la Cámara de Diputados. Entonces, ahí ya se acabó la gran comisión que era el líder de la Cámara, siempre un priista. Se hizo la Junta de Coordinación Política, se hizo la rotación, que se llevó a su máxima expresión, porque llegó a haber presidencias de la Cámara de un mes, que era una locura, de un mes. Diego ML, no se olvide de Veracruz, la que no se ve por acá, ahí debo ir, gracias por tu cooperación. A Jalapa y al puerto y a todo el estado, debo ir. Ahí me deben los compañeros un recorrido. Me invitó Sergio Gutiérrez a su informe, pero era una fecha en que no podía ir. Entonces, con Fox, momentos muy álgidos en 2006, cuando el fraude, la nueva legislatura que entró, mayoritariamente nuestra, no, sí, bueno, mayoritaria, está en tercios, pero creo que sí, la fracción del PRD era la más grande entre el PRI y el PAN, no recuerdo, quizás no. Fox no pudo dar su último informe, tuvo que entregarlo por escrito, tuvo que conformarse con eso, él iba. Que cobarde no es un imbécil, pero cobarde no es. Entonces se fue con sus propios, con cajas destempladas, y luego en diciembre, el 1 de diciembre, una sesión dificilísima donde le pasó el mando al usurpador de Calderón. Fue una legislatura esa dificilísima, pero otra vez el PRD pactó con Calderón. Ahí empezaron a rotar un año, las tres principales fuerzas. No le iban a dar al PRD, solo se le iban a repartir el PRI-PAN y entraron al acuerdo. Y entonces fue cuando le tocó a Ruth Zabaleta. Y que le permitieron un año ir a Calderón, pero como Calderón no podía ir,
No podía, un solo año de los 6 fue. Al Senado iba, ahí tenía mejores condiciones, pero a la Cámara no había manera. Pues son 500, es muy difícil. Con uno que te haga una bronca ya se te pone patas para arriba. Me han platicado. Y entonces cambiaron la ley, cambiaron la Constitución para que el presidente mandara por escrito el informe. Calderón, con todo lo cretino que era y usurpador, respetaba que se instalara la sesión general de Congreso General y el día 2 daba su disque informe, que no es un informe, el informe es en la Cámara, en el Congreso. Daba su disque informe con sus cuates. El 2 de septiembre de 2009 yo fui con un puñado de diputados y nos madrearon. Estábamos invitados, los diputados, por ser diputados, y nos madrearon. Segundo día de diputados. No me acuerdo si iba Dan Augusto en ese. Creo que no. Y yo entré en 2009. No, pues los traía fritos. Calderón menos podía ir, ya habían cambiado la ley. Y luego Peña, que sí acudía a dar informes como el compañero presidente, como jefe de gobierno, iba a la Asamblea Legislativa a informar cada año. Y Peña iba a la Cámara de Diputados local en Toluca. Pues le resultó cómodo a Peña no ir al Congreso, a la sesión de Congreso General, y siguió con la misma dinámica de mandar su informe y respetar el 1 de septiembre, y el 2 se reunía con sus cuates en Palacio Nacional para que le aplaudieran. Arcadio Barrón y López, señor diputado Noroña, patriota, político y magistral, legislador y tribuno, muchas gracias como siempre, gracias por tu cooperación. Y el compañero presidente se acomodó igual, la neta del planeta. No ha querido que cambiemos la Constitución para que vaya a informar a la Cámara, pero ha ido más lejos que el usurpador de Calderón y que Peña. Él en la mañana, el primero, le vale bolillo que hasta las 5 de la tarde sea la instalación del Consejo General y da su disque informe, que no es informe, perdón, pero no es informe. Valiéndole madre el Congreso General. Saulo Pérez, un poder judicial fatal, podridón es difícil, el avance con C. Y lo del INE que quiere callar hasta el mundo, andan insoportables, ya ni decir de la prensa. Sí, están hechos unos miserables. Y quiero recordarles todo esto para que no intriguen, porque justo la confrontación con Porfirio Muñoz Ledo fue por 2 razones. El 1 de septiembre de 2018, que entramos nosotros a la 64ª legislatura, porque él, que presidía la Cámara de Diputados, y Martí Batres, que presidía la Cámara de Senadores, fueron al informe de Peña. Es más, no, Peña lo dio antes, se me hace. ¿O qué fue lo que pasó? No, lo dio el primero en la mañana también, valiéndole madre la sesión de Congreso General. Entonces, en la sesión de Congreso General yo lo reclamé y Porfirio se me puso bien pendejo. Majadero. Nos dimos un encontronazo durísimo. Están los videos. Lo reclamé, esto que estoy diciendo. Lo reclamé y lo he reclamado todos los años con el compañero presidente. No es correcto. En todo caso debería serle el día 2, pero tampoco es una reunión, no, tampoco es informe. Y las reuniones públicas y todo, pues está bien, es informe al pueblo directo. Pero una reunión en Palacio Nacional diciendo que es el informe de gobierno no lo es. No lo es. Y menos pues, invitando a quien ellos quieren. Lo he reclamado, ¿eh? Reitero, les recuerdo el encontronazo con Porfirio el 1 de septiembre de 2018. Fue durísimo. Majadero, me dijo, yo lo mandé paseo, también estuvo muy fuerte. Y luego en corto me dijo, tú tienes razón. Yo hasta escribí un artículo, pues sí, tú tienes razón. Y luego dimos una rueda de prensa juntos y ya, y muere y tal. Y el siguiente año, que le volvió a tocar a Porfirio, porque Laura Rojas es la Paniaguada, no pasaba. Y entonces Porfirio se quedó, lo acordamos, lo hablamos. ¿Y para qué nos bronqueamos? Y aquí está la nota, miren. Y la foto está muy bien. Asisten morenistas al informe de Peña. Fue Porfirio y Martí Batres.
No, pero la nota de que nos dimos durísimo, Porfirio y yo ahí. Es más, afuera del Palacio Nacional hubo un jaloneo terrible porque yo quise entrar donde iban Martí y Porfirio y no me dejaron entrar siendo diputado. Y se armó, se puso espantoso. Con Sergio Gutiérrez Luna lo hablamos. Lo hablamos. Esta fue, miren, la entrada. Batres y Muñoz Ledo son lacayos de Peña Nieto, acusa Fernández. Ese día, 1 de septiembre de 2018, no estoy inventando. Y luego la sesión del CAPS, aquí está. El petista reclama su asistencia al mensaje de Peña Nieto, porque no era informe. El informe es en la Cámara, el Congreso General. Ahí está. Para que no me vayan a salir intrigantes, porque soy consistente, lo he reclamado todo el tiempo al compañero presidente. Y lo voy a reclamar este 1 de septiembre, pues ni modo que no es correcto. Si lo hiciera el 2, bueno, pues ya entregó el informe al Congreso General como lo establece la Constitución por escrito o al secretario de Gobernación. Pero no, le vale y hace y le pone informe, cuarto informe de gobierno, la chingada, le vale. Es igual que Peña y que Calderón en Palacio Nacional. Pues ¿cómo hacer un informe en Palacio Nacional con un grupo que tú decides? Pues ese no es informe. Porque justo lo que hicieron Calderón y Peña y el compañero presidente fue evitar la posibilidad de reclamo opositor, que se daba siempre el 1 de septiembre, inevitablemente. Carlos Marrón, saludos, mi próximo presidente es de Virginia. Rafa Trokin, Álvarez y Casa también mencionó en la sesión anterior de la permanente que el presidente debe ir nuevamente al Congreso. Eso es algo que se ha planteado. Yo estuve a punto de firmar, lo comenté aquí, con un diputado de Acción Nacional, creo que se llama igual que yo, Gerardo, creo que es de Querétaro, una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente volviera. Y luego, como el compañero presidente, a mí no me lo ha dicho, pero los líderes de la fracción de Morena, primero Mario Delgado y luego Nacho Mier, han dicho que no tiene interés. Yo tampoco quise forzar. Y entonces le dije a este compañero, hagámoslo para el siguiente presidente, para la siguiente presidencia. Y entonces íbamos a presentar la iniciativa para el 2024, pero él no quiso. Él traía un rollote ahí que Estados Unidos, que la rendición de cuentas. No, le dije que la rendición de cuentas ha sido, desde el siglo XIX, el presidente siempre va a la sesión de instalación de Congreso General y da un mensaje del Estado que guarda la administración pública desde el siglo XIX. Y se rompió esa tradición porque Calderón se robó la presidencia y no podía venir. Eso hay que ponerlo. Yo lo puse y no quiso. Dije, pues entonces no la firmo contigo. No, pero que no, porque debe estar en la exposición de motivos, es la verdad. Yo creo que se debe restablecer esa responsabilidad de quien esté en la presidencia de ir al Congreso, a la sesión de Congreso General. Pero mínimo se debe respetar la sesión de instalación y no dar un informe con tus invitados antes de que entregues el informe a la representación del pueblo que es el Congreso, las dos cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Es impecable el argumento, mío. Pero como estamos en tiempos ya desatados del relevo, pues van a intrigar. Todo esto les va a entrar por una oreja y les va a salir por la otra. Y van a empezar a decir tonterías. Voy también, que hoy otra vez nado sincronizado, fíjense, gente tan dispar como Sarmiento o como el doctor Chapatín, Jesús Martín Mendoza, con El País. ¿Cómo van? El País dice que Claudia va muy arriba, luego Marcelo Ebrard, luego Monreal y luego Dan Augusto, creo. Creo que es así. Obvio, El País no me incluye. Y luego el doctor Chapatín y el cretinazo del Sergio Sarmiento
ponen quién debe ser. Además, con eso aprovechan la desafortunada calificación de corcholatas. ¿Quién de las corcholatas? Aunque Monreal no ha sido planteado en esa condición, pues les vale madre, lo meten, ¿no? Que está bien que lo metan porque es un aspirante. Pero en nado sincronizado otra vez, ¿no? Tratan de dejarme fuera. Pero ahí estoy, avanzando, muy bien. Así que, pues pueden seguir haciendo lo que quieran, que yo abajo voy consolidando mi presencia y voy consolidando la posibilidad. Le decía a Emma que voy a ir a una gira a Estados Unidos y que le voy a pedir que vaya de avanzada para ir coordinando las cosas previo a mi visita. Ya decidí que es importante ir para allá porque el apoyo allá está muy fuerte, muy fuerte. Y tengo en mente a un personaje que no diré ahora hasta que no hable con él, también para que me ayude en esa tarea. Así que yo voy con mi hacha, voy tendido y les voy a ganar. Hagamos equipo con Noroña, dice Alejandro Martínez. Saludos, diputado Geno Pérez. Manuel Mazariego está viendo. Francisco, a ver, dice acá. Lado, quién sabe, Manecito Gudiño, quién sabe que hablen. Cuídese y cuide los intereses del país, del pueblo y de la gente. Pobre como yo, cuídese de los que se creen dueños de México. No, no son los libaneses y los judíos, hombres. Los de los 16 que concentran 143 mil millones de dólares no son libaneses y judíos. Noroña quiere regresar los bienes perdidos a México, ferrocarriles, comunicación, electricidad, ríos, playas, agua, sol, bosques, mucho más fuerza. Noroña, México Expresa de todos los blogs. Por andar de queda bien utilizando a la gente. Bueno, aquí Renacer de México andan con la provocación de... Son simpáticos, o sea, no te reúnas con Barbosa, es quién sabe qué, es quién sabe cuál, es quién sabe cuántas cosas. Y ahora, como se enojó equivocadamente, porque hice un llamado a la unidad, no se puede perder de vista eso, hice un llamado a la unidad. Entonces entran aquí a provocar. Yo también lo quiero mucho. La expresión de Barbosa es una expresión de cariño, como cuando estás, pues eso, molesto, ¿no? Francamente, seguiré llamando a la unidad, en Puebla y en todo el país. Y los que vengan aquí a provocarme, provoquen lo que quieran. Aquí en Martínez de la Torre estamos trabajando, se quiere profundizar la cuarta transformación, Noroña es arriba, tome apoyo, Trinidad Moreno. Para entrar a Estados Unidos le piden vacuna a Carlos Lizárraga. Veremos. Mi Sonris, excelente su llamado. Mauricio Cortés, Noroña, mi ídolo, un gran ejemplo para todos. Claudia Sheinbaum, dice Carlos Cristerna, pero quién sabe de cuál sea 26, debe ser un sondeo. Marcelo 30, Monreal 7, Noroña 36. Pero apenas empieza, lleva 107 votos, pues nada, apenas empieza. Y quién sabe dónde sea ese sondeo. Qué buena noticia, acá lo esperamos en California, Fabiola Sandoval, pero mira, ya están integrados. No puede entrar porque las vacunas, o sea, son culebras, son culebras. Oigan, no, oye, ¿cuándo nos van a defender? A los mexicanos que nos tratan como esclavos en Estados Unidos, ¿cuándo se van a defender ustedes? Compañero presidente ya fue a decir que se les respete, que haya lo que tanto estuvieron exigiendo, ya lo planteó. Fue con Trump primero y con Biden ahora todavía más claro, a plantear que debe haber una amnistía, que debe haber una regularización, que debe haber visas de trabajo temporal. La pregunta es cuándo ustedes van a alzar la voz para exigir respeto a sus derechos. Víctor Rivas, una encuesta de Gallo MX, marcada 53% para usted y Claudia 26% en segundo. Mira, los sondeos los gano.
casi invariablemente. Casi invariablemente. A ver, hay otro, aquí está. Diego ML, diputado, solo no le van a hacer trampa porque los dados se ven muy cargados. No le llega ni a los talones. Habla de una de las personas aspirantes, ¿no? Está la cargada a todo lo que da. La cargada está a todo lo que da. Mauricio Quintero, aquí presente, sin hacer mucho ruido, en modo escucha, politizándome y respaldándome. Futuro presidente, AMLO presidente, no el siguiente. Eso. Miren, yo les sigo insistiendo, pongan una cartulina en su ventana, en su puerta. Ya hay gente que lo está haciendo. Pongan una cartulina. Noroña. Mi primo Alfonso Durazo, dice Mauricio Durazo, destapa a Claudia para la presidencia. Pues sí, Claudia ya está apuntadísima. Jueves, cuarto informe, así es. Qué bueno que ya puedo ir porque no me vacuné. Pues exacto, Zárate. Aquí en este chat hay muchos compañeros sectarios. Entran a provocar una bola, hombre. Son masoquistas porque, bueno, algunos entran a provocar y otros de plano están en contra y aquí están. Ya se ejecutó ahorita aquí a uno, miren, ya se ejecutaron por 300 segundos a Cuauhtémoc Castro. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Ay, pregúntate sobre Barbosa. Lleva todo el chat. Sí, bueno, y pues, ya mencionaste. ya le respondí, sigue pero le vale diciendo. madre, pues sí. Ya. Sí, hombre, entran a provocar. Sí, Carlos Lizárraga, no, ya, a ver, pues en la mañana, a ver, la nota en las redes es eso, hombre. ¿De cuándo acá le dan tanta cuerda a una declaración de mi amigo Barbosa? ¿De cuándo acá? Nadie se ocupa de lo intrascendente. Para pelearse se necesitan dos, y yo no me voy a pelear con mi amigo Barbosa. Ya dije yo lo que tenía que decir, que yo también lo quiero. Y además yo contesté aquí también. Sí, Le pero... dije, ve la plática desde el principio. No, bueno, y el sábado, desde el sábado hablamos del tema. El sábado yo comenté que se había enojado y que, pues ni modo, que de todos modos yo los iba a seguir queriendo. Carlos Sepúlveda, se agradecería un día una ponencia magistral, un día especial, que cada suscriptor nos comprometiéramos a compartir el vínculo con más de una persona que no lo hayan escuchado. ¿Qué dice? Ya quité a dos también, dice Víctor Godoy. Muy bien, Estados Unidos se reclama por el temor a la deportación. Bueno, pues entonces pues, está cabrón, ¿no? Y aquí también la gente no reclama por temor a ser despedido, y uno no reclamaba porque no te fueran a matar, y entonces pues todos sigan muertos de miedo y aguantando vara de los atropellos, ¿no? Ayer les compartí fotografías que me pasó Aura de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Mataron a casi todos los líderes. Pero lograron la igualdad por la que luchaban. Pues ¿quién se quiere morir? Nadie. Si los creyentes no se quieren morir, yo que soy ateo menos. Vamos entrando a la recta final. Sí, lo están chillando la libre expresión para insultar, efectivamente, que eso no es libre expresión, es pura cobardía, porque además pues, aquí luego ni su nombre ponen. No voy a leer los mensajes tampoco que hay duros contra mi amigo Barbosa. Ya dije, banda noroñista, vamos con todo, dice Leonora S. Sí, dice, nota lúdica, le queda muy bien su corte. Es que ya había yo descuidado mucho, más en milagros luego, pero la verdad es que sí, ya tengo 3 pelos y mal peinados, estaba cabrón. Dante Salazar, muchas gracias. Los likes, no se les olvide. Yo voy con usted, pero por favor no queremos a los pluris que salgan a buscar el voto. A ver, Araceli Pastrana, la propuesta del compañero presidente, si se aprueba, todos van a ser pluris, los 200. Porque no es cierto que no hagan campaña. Ya lo expliqué. Ya lo he comentado cualquier cantidad de veces. Váyanse a buscarla, a charla. Les han comido el seso con esa posición despolitizadora. Vincent Neutrinos Van Teufel. Pero muy rápido lo digo otra vez. Si no hubiese representación proporcional, Morena no sería lo que es. Morena tuvo en 2015 36, 37 diputados. La inmensa mayoría eran pluris. Bueno, Andrea Chávez, que la andan defendiendo, es pluri. Nacho Mier, que lidera a Morena, es pluri. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, es pluri. Jacob Polensky, exdirigente nacional de Morena, es pluri.
Luego, ¿qué sigue? Ya les he leído aquí la lista, ya les he dicho 20,000 veces por qué la representación proporcional es importante. Porque si gana alguien de mayoría siendo una minoría, se queda con todo, que era lo que venía sucediendo con el PRI, con el PAN. Y nosotros debemos trabajar para que cada vez haya una representación más cercana a lo que el pueblo decide. No aprovecharnos de que somos mayoría para tener una mayoría artificial. Es una falta de ganas de estudiar qué es la representación proporcional, cómo se da, pero la reforma que propone el compañero presidente desaparece en los 500 diputados actuales, los 200 pluris y los 300 de mayoría, y los 300 nuevos son todos pluris, todos, por listas ya no de 5 regiones nacionales, sino 32, 31 estados y la capital del país, todos pluris. A ver, explíquenme por qué el compañero presidente propone que todos sean pluris. No yo, el compañero presidente. Yo voy a votar a favor de esa reforma, pero explíquenme por qué el compañero presidente propone que todos sean pluris, los 300. Explíquenme eso. Qué difícil es que quitar las ideas que no son suyas, pero que dicen que son suyas, que les metió la radio y la televisión, no al fuero, no a los pluris, no al financiamiento a los partidos. Pues, ¿con qué va a ser política los hijas y los hijos del pueblo? ¿Con qué dinero? ¿Con el de los empresarios? ¿Como en Estados Unidos? En fin, ese tema lo hemos hablado, yo creo que ya lo suficiente. Vamos, queda un minuto. Las efemérides de hoy. Nace en Reino Unido John Locke, filósofo, padre del empirismo, debe ser, y del liberalismo. Lo estudiamos en la universidad. 1874 nace en España Manuel Machado Ruiz, poeta y dramaturgo modernista. 1925 en México se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales, fíjense, en 1925. 1958 nace en Estados Unidos Michael Jackson. Sol y sombra. 1978 muere Emma Roldán, reconocida actriz mexicana de la época de oro del cine mexicano, y hoy es el Día Mundial, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Nos vemos mañana, ya me sigo al Centro Histórico, ya se les digo que lean la página 16 de la reforma electoral, ahora los 300 diputados serán plurinominales, les dice Fabiola Falcón, pero no quieren leer, hombre, nomás repiten las cosas que han escuchado y siguen repitiendo y no quieren estudiar, no quieren meterse. Ya no queremos la vieja Constitución del 17, no es vieja. La de Estados Unidos es de 1776. Y la Constitución del 17 no es tal. Es una reforma a la Constitución de 1857, para que todavía digas que es más vieja. Y el pueblo discutirá si hace una nueva Constitución o hace una reforma a esa Constitución. Yo en lo personal me inclino por hacer una reforma. Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, también plantea que se haga otra nueva. Así las cosas. Hay una cápsula para aclarar y compartir el tema de los pluris. Haga una cápsula. Ya he hablado mucho sobre el tema y lo vuelvo a explicar y les vale madre, hombre. Que se pongan a estudiar, además. Se pongan a leer sobre el tema, si no es platicado. Jorge Alberto Medina, una nueva Constitución, pues quién sabe, que el pueblo decida. Yo en lo personal no estaría tan seguro. Dice Rubén Mendoza que va a ganar Claudia... No, Martín Mendoza le dice a Rubén Mendoza que va a ganar Claudia Sheinbaum. Noroña, ¿qué opina de los priistas? Se cambia a Morena para gobernar los municipios como Tultitlán y Catepec. Opino que este es un movimiento muy amplio, que si no quieren un priista en esos lugares le ganen con una compañera y compañero que sea de izquierda. Juan Valdés, yo tengo la teoría de que AMLO no hizo con Z esa reforma. Pues no hace ninguna. Se la hace su equipo. Nos leemos mañana, compañeros y compañeros. Por ejemplo, acá dice Nayeli Castañeda, póngase a leer. ¿Quién sabe a quién se lo dice? Los dos Mendoza son bots, Aarón Barraza, pues es probable. Bueno, nos vemos mañana. Ya, bueno, faltan
40 segundos. Nos vemos mañana. Pues regresé al pasado, aquí a la unidad del Seguro Social. Hace un rato que no venía y creo que nunca había transmitido desde aquí. No. No, ¿verdad? Pues aquí estamos. Nunca habrá una mujer presidenta. No, claro que sí. Ahí se los dejo de tarea, dice Dulce M. No, sí. Eventualmente. Eventualmente. César Reyes. Estaría bueno que presentara esa iniciativa, el informe para lo siguiente. Estaría bien, ¿no? Claro. Fíjense que a propósito de una mujer, está terrible la discriminación. Ahora que estuve en Guanajuato, en Celaya, se tuvo un buen intercambio sobre el tema del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a su libre sexualidad. Octavio Ortega, como que AMLO no hace las reformas, explique, pues no las hace. Imagínate que a pesar de además de toda la tarea que tiene, se va a poner él a hacer las reformas. Igual que yo no es abogado, además. Pues claro que su equipo las hace, él las revisa, pero no las hace. Es una locura. Pues es evidente que la reforma en materia de electricidad se hizo en Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett a la cabeza, que además le sabe mucho al tema y que encima es abogado. Pues, ¿tú crees que un presidente se va a poner a hacer las iniciativas que envía? Por favor. Ahora sí que qué locos están. Todavía tengo mi libro autografado por Scalia, que me vio con una mezcla de horror y desprecio. No sé quién es Scalia, Shijim. Ah, sí, pónganse a leer, dicen Angélica Sañada, los que quieren saber sobre los pluris. Ukip Espadas tiene muy buenos artículos, búsquenlos en internet, a favor. Explica con números por qué es importante la representación proporcional. Ándale, esa es una buena. Hay que buscarlos, a ver si los subimos a mi página de Facebook para quien quiera leerlos. Ukip Espadas tiene varios artículos con datos precisos de cómo sería la representación si quitas los plurinominales, con las actuales votaciones que ha habido. Esa reforma electoral es más de lo mismo, cuotas partidistas con listas de plurinominales. Juan Valdés, los partidos son la herramienta para llegar a la representación. ¿Cuáles cuotas partidistas? Tú votas por un partido, estás en Estados Unidos, votas por un partido. ¿Cuáles cuotas partidistas? O sea, los ciudadanos hacen política a través de los partidos. Ya, la despolitización, quítensela. Hay que democratizar los partidos, sí. Hay que mejorar, airear, oxigenar, democratizar la vía partidaria, sí. Pero solito no cambias nada, ¿eh? Así solito, sin ninguna herramienta, sin ninguna forma de organización para la lucha electoral. Pues hay candidaturas independientes, dime quién gana como candidato independiente. ¿Existe una línea política para que el PT en el Estado de México proponga gobierno de coalición? Me pregunta, sí, pues sí. Sí, vamos a ir juntos. A ver, aquí le está diciendo Fabiola Falcón a Gargón, nunca ofendió a AMLO en el tema de los plus. Claro que no. Pues sí, el compañero presidente está proponiendo que los 300 sean pluris. ¿Cómo? O sea, lean la reforma. Ahora sí que por lo menos lean la reforma que mandó el compañero presidente. O sea, no sean huevones. Que además repiten como periquitos. En la exposición de motivos dicen que desaparecen los pluris, y no miente, desaparecen los 200 actuales, pero los 300 nuevos son todos pluris. Pues lean la reforma. Están hasta las listas. ¿Cuántos pluris le toca a cada estado? Por ejemplo, el Estado de México, 40. Antonín Scalia, no sé quién sea, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Pues lean la iniciativa, se ponen a hablar de cosas que ni siquiera han leído, están muy cabrones. Bueno, quién sabe a quién le dicen que es puro hocico Marisa García, pero no sabe ni escribir porque pone hocico sin H y con S. Qué fuerte. Todos pluris para obligarnos a investigar a fondo quiénes nos gobiernan, estrategia perrona, dice Nayeli Castañeda. Pues no va a pasar, no va a pasar, la oposición va a votar en contra, nosotros vamos a votar a favor. Pero sin 2/3, pues no hay reforma constitucional. Tuvieron inclusive desangelados los foros de Parlamento Abierto. Nos vemos, ya nos pasamos. 5 minutos, nos vemos. Quiero pagar impuestos, claro.
Hoy por negociaciones más de 30 años el PAN llegó a Guanajuato al principio y luego ganó con votos. Nos vemos mañana. Adiós. $5,181. Cada vez están peor los números en YouTube. Tenemos que revisar qué pasa ahí.